lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. ¿No? La historia que por ahí no todo el tiempo se puede llegar a visibilizar, a escucharse y a leerse, en este caso. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le Buenas va? tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, veo mucho verde por aquí, ¿no? Verde, que te Me quiero ver. parece loable, me parece saludable que más allá de las batallas, uno pueda seguir enarbolando las banderas por las que uno viene luchando durante tantos años. Sí, Y eso es lo que han hecho muchos pueblos originarios desde hace 200, tal vez más años, aquí en el Chaco. Y bueno, en estos días vamos a tener una posibilidad concreta. En estos momentos se está realizando un evento importante en el Domo del Centenario, vinculado con la memoria de los genocidios indígenas en el Chaco, también llamado en aquella época, mal llamado Desierto Verde. Después vamos a explicar conceptualmente por qué lo llamaban Desierto Verde. Y bueno, esto tiene que ver con un hecho importantísimo, como es la restitución de los restos óseos de muchos, 9 creo que son en total, caciques y pobladores Cuom, desde el Museo Antropológico de La Plata, donde estuvieron exhibidos durante alrededor de 120 años, donde la labor, entre otros, de un hombre que lleva precisamente uno de las bellezas naturales de la Argentina, lleva su nombre, el Perito Moreno. Perito Moreno, que tal vez la historia no ha mostrado como en toda su faceta, en toda su dimensión humana. Este fue el hombre que fundó el museo para estudiar ahí, como lo hacían en Europa, a los restos indígenas, estudios antropométricos que después se asimilaron mucho, se asemejaron mucho a lo que hizo el doctor Goebbels en la época del fascismo hitleriano. Ahí eran llevados para hacer un estudio en vida, y a posteriori, una vez fallecidos los indígenas, eran descarnados y los huesos eran exhibidos en vitrinas para, digamos, satisfacer la curiosidad de los visitantes. Y el morbo total también. Pero, a ver, yo creo que esto, a partir de la concepción que se tenía del indígena, creo que para ellos era algo natural, porque no lo consideraban al indígena como un ser humano, hasta bien avanzado el siglo XVIII. Incluso en el siglo XIX, uno de los arquetipos de nuestra intelectualidad, uno de los hombres más venerados en la Argentina, en la generación del 80, como es Domingo Faustino Sarmiento, sostenía que eran salvajes, casi humanos,
y que bueno, él estaría contento si pudiera aniquilar a toda esta peste, a todos estos bípedos implumes, como los llamaba, del territorio de la Patagonia y del Chaco, porque estas tierras estaban destinadas a ser de alguna manera dedicadas a la producción de productos agrícolas, tal como lo había decidido lo que hoy sería el G20, ¿no? Es decir, los 10 o 12 países más poderosos del mundo, que le adjudicaron a la Argentina el rol de país agroexportador, y por lo tanto todo lo que había en la Patagonia y en el territorio del Chaco hacia 1880 tenía que desaparecer para poder ocupar esas tierras y ser ganadas para la administración, entre comillas, y ocupadas por los hombres que estaban llegando a la Argentina, como eran los inmigrantes. Entonces había que de alguna manera establecer un marco teórico, había que establecer un fundamento ético, ideológico y cultural, filosófico también, que permitiera eliminar naturalmente a estas poblaciones originarias. Cuando se produce la Revolución de Mayo de 1810, hubo hombres muy revolucionarios que supieron unir las ideas libertarias de Tupac Amaru, Gabriel Condoncarqui, con las de la Revolución Francesa. Por lo tanto, esta síntesis, que hablaba de igualdad, hablaba de fraternidad, de solidaridad, de inclusión, porque ahí incluían al indígena, había que hacerla desaparecer. Y una vez que desaparecieron los hombres que mantenían estas ideas, Monteagudo, Mariano Moreno, Artigas, Castelli, Belgrano, San Martín, una vez que desaparecieron estas ideas, esta síntesis ideológica, vinieron los caudillos federales que trataron de defender las economías del interior. También a ellos los eliminaron militarmente, y luego había que de alguna manera sacar estatus de nación, y es por eso que van a declarar junto con Uruguay y con Brasil la vergonzosa guerra de la Triple Alianza, donde prácticamente devastaron al Paraguay. Una vez finalizada esta vergonzosa guerra de la Triple Alianza, quedaba en el territorio de lo que hoy es el Chaco o Chacú de aquel momento, y las tierras de la Patagonia estaban pobladas por los indios Selman, los Onas, los Tehuelches, los Mapuches, y en las dos se siguió una política similar. No solamente pasaba por la eliminación física, sino que previo a la eliminación física se trataba de aprovechar al máximo la capacidad humana, y es por eso que se tomaron prisioneros tanto en el Chaco como en la Patagonia, y se los mandaba a la isla de Martín García, que era la previa antes de llevarlos al Museo de la Plata. Y ahí en la isla de Martín García, los indígenas del Chaco y de la Patagonia se dedicaban a picar piedras para colocarla como adoquines en las calles de Buenos Aires. Aquellos que ya no servían para esta tarea eran rematados en las plazas públicas de Belgrano y de Palermo en Buenos Aires para las familias más pudientes, y los niños eran, digamos, condenados a vivir en la esclavitud.
Pero no solamente se trató de tomar prisioneros, llevarlos como esclavos, venderlos en subasta pública, sino también hubo otros hechos aberrantes de lesa humanidad, es decir, que no caducan en el tiempo, como ser los grandes fusilamientos que hubo tanto en la Patagonia como en el Chaco, los enterramientos en fosas comunes y la desaparición forzada de personas, como ocurrió, alguna vez creo que lo conté, en este espacio con el cacique Megososochi, uno de los más grandes caciques tobas que hubo acá, que lo hicieron desaparecer a la altura de Santa Fe cuando lo llevaban prisionero luego de la campaña victorica. Y además, lo más triste y morboso, como decían ustedes recién, es la exhibición, ya sea de los indígenas en los zoológicos que existieron tanto en París como en Bruselas, a donde se los llevó a los indios de la Patagonia para exhibirlos como animales exóticos. Es decir, estos hombres y mujeres que defendieron su tierra como los grandes animales que defienden a sus crías, fueron exhibidos durante 20 días para que el pueblo parisino pudiera ver estos seres que eran algo así como salvajes, ¿no? Sí. Y bueno, la gente pagaba para verlos, y ahí ellos cantaban, realizaban algunos ritos ceremoniales, bueno, y la gente les tiraba entre las rejas trozos de carne cruda, como cualquier animal de la selva. De esta manera después fueron trasladados a Bélgica, y finalmente la mayoría va a morir de tristeza, porque no se hallaban en un medio, por supuesto, como el que ellos acostumbraban a transitar en la Patagonia o en el Chaco. Y cuando los traen desde la Patagonia o del Chaco, en el año 1887, hay una carta enviada por el gobernador del Chaco al ministro del Interior de la Argentina, donde le dice, entre otras palabras y vulgarmente, ahí te mando 20 hombres, 25 chinitas y alrededor de 15 chusmas chiquitos. Es decir, eran los indígenas apresados luego de la campaña victorica acá del Chaco. Los llevaban a la isla de Martín García, donde los iban a someter a todo tipo de trato inhumano. Y bueno, una vez que... Ese término, perdón, profe, ese término chinitas o china, todavía se sigue usando. Sí, es muy típico sobre todo de la zona del norte argentino, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y una vez que ya no servían picando piedras, los llevaban al Museo de la Plata, donde el Perito Moreno, entre otros, Ramón Lista, que es otro militar, acá hay escuelas que llevan su nombre, fue otro de los que colaboró con los estudiosos del Museo Antropológico de La Plata. Las personas que morían eran descarnadas y los esqueletos eran exhibidos en las vitrinas, y algunos de ellos eran mandados al subsuelo, es decir, a la parte baja del edificio. Ahí hubo un gran cacique Shellman, que era Incayal, que murió de tristeza, porque él, cuando por la noche lo encerraban en su celda, le tocaba ver ahí por la noche a los cadáveres de su mujer y de sus 3 hijos. Y bueno, murió de tristeza al ver tamaña
ofensa para la dignidad humana. Claro. Por eso es que en estos días en que van a devolver, como ya lo están haciendo en la Patagonia, van a devolver los restos óseos de estos pueblos originarios, y donde el trabajo de un investigador, de un historiador, un amigo personal como Juan Chico, historiador Toba, historiador Cuom, van en los próximos días a llevar al lugar donde merecen estar para su eterno descanso a los pueblos que se llevaron al Museo de la Plata. Me parece un momento oportuno para que podamos rendirle el homenaje que corresponde y bregar para que los otros restos que están en La Plata puedan volver ahí al cementerio sagrado en la zona de Napalpí. Claro, para que vuelvan ahí los restos. Qué bueno. Bueno, sí, la verdad que son tantas las injusticias, tantas las crueldades que se escuchan, de las que usted está nombrando en la historia, que por ahí a uno le sorprende porque son cosas que no aprendimos o que no nos enseñaron en la escuela, o que no se remarcó, por lo menos. Es que precisamente la historia oficial quería borrar, invisibilizar, de alguna manera hacer desaparecer del imaginario popular este tipo de historias, ¿no? Y son cosas que también por ahí tampoco no podemos decir o pensar que sucedieron, porque todavía siguen pasando cuestiones de discriminación, cuestiones de humillación. Basadas en lo mismo, ¿no? Con esa el fundamento es el mismo. Lo que ha variado son los métodos, pero en la exclusión social y todo tipo de desigualdad jurídica, cultural, educativa, sanitaria, creo que el genocidio sigue existiendo. El genocidio, étnico sigue existiendo. Eso también nos estaba remarcando Juan en las veces que venía a visitarnos, ¿no? Esa cuestión de seguir tratando de eliminar la etnia com, la etnia, bueno, toda la etnia de la población indígena, de alguna manera, de alguna u otra forma, ¿no? Que queden excluidos del sistema. Exactamente. Claro, porque la idea general de Sarmiento era formar un nosotros, los argentinos, éticamente blancos, de ojos celestes y decentes, entre comillas. Bueno, la civilización y barbarie. Anglosajona, y por eso la idea de la formación de una colonia yanqui acá en el Chaco, del que vamos a hablar algún día de esto, ¿no? Bueno, para la próxima entonces. Bueno, muchísimas gracias como profe. siempre. A ustedes, profe. muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.